Efesios es una carta que es la perla de las cartas de la teología a la Iglesia. Es la más importante, tal vez, de las cartas en cuanto a las indicaciones hacia la Iglesia. Tiene el capítulo 1, que dice que la Iglesia es una alabanza. El capítulo 2, que dice que la Iglesia es un edificio. El capítulo 3, que dice que la Iglesia es un misterio. El capítulo 4 dice que la Iglesia es un cuerpo, que es lo que vamos a ver ahora. El capítulo 5 dice que la Iglesia es una familia. Y el capítulo 6 dice que la Iglesia es un ejército. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a leer este capítulo? Vamos a leerlo y vamos a tener 4 enseñanzas fundamentales. Ya 2 la vimos en la escuela dominical y vamos a ver las otras que siguen hoy. Esta noche vamos a ver la tercera, pero bueno, se van a unir, lo van a entender igual. La primera cosa que enseña estos versículos, son 16 versículos, fíjese, y hablan de que la Iglesia no puede crecer si no está unida. Hablan de que no podemos crecer si no estamos unidos a la comunión. ¿Se entendió? Es decir, creyente necesita tener una iglesia local. Entonces, va a dar 4 consejos que los vamos a anotar. Primer consejo, va a dar una exhortación a cómo se vive la unidad. ¿Cómo es la unidad? Segundo, va a dar los elementos que nos unen. ¿Cuáles son los elementos que nos unen esta noche? ¿Qué elementos nos unen a nosotros? Hablar, venir a charlar, venir a hacer la parte social, a orar. Tenemos muchos elementos, son 7, y quiero que lo aprendan de memoria. El tercer consejo que nos va a dar estos versículos es cómo se ejercita la unidad. ¿Cómo usted ejercitaría la unidad hoy? Y para ello, que es el tema de esta noche, porque es el tema que íbamos a tomar en la clase, ¿cómo se ejercita la unidad? Ejerciendo los dones, que aquí va a estar leído, vamos a leerlos, porque no estoy inventando nada, ¿no? Y el cuarto punto del mensaje del apóstol Pablo para la comunión es el ejemplo de la unidad. ¿Cuál es el ejemplo que usa el apóstol Pablo en las cartas 30 veces? Mira un ejemplo, lo usa bastante, ¿no? 30 veces es como decir, que entre, algo duro, que entre. ¿Cuál es el ejemplo de la unidad? El cuerpo. Mayor unidad no hay que el cuerpo. Una mano no se queda acá y se va el pie para la cocina, no. Hay una unidad, ¿no? Vamos a leer estos 16 versículos y vamos a ir indicando todos estos puntos, pero nos vamos a detener en el de los dones espirituales. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿La tenemos claro todos o no? Estamos aquí, pero lo veo que como que se van y no me dejen solo, por favor, no me dejen solo. Bien. Todavía no se hizo la media hora, che. Bueno, muy bien. Empezamos leyendo y dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Hay una vocación. La vocación es el llamado interno. Hay una voz interna que te dice hay un llamado. Cuando uno dice, bueno, tiene la vocación de abogado, o tiene la vocación de médico, o tiene la vocación de ingeniero, ¿cómo se porta un médico? No tiene que cobrar. No tiene que cobrar porque es la vocación. Entonces, claro, médico misionero, ¿te imaginás vos? Tremendo. Pero, ¿cuál es la vocación? La vocación es de servir. Ahora, acá dice, hermanos, vivan a la altura de la vocación. Ni menos de esto. Y la vocación a la cual ustedes han sido llamados es a ser santos, apartados para Dios del pecado y del sistema de este mundo. Vivan a esa altura, ni menos. En casa no somos una cosa y en la iglesia somos otra. En el trabajo no somos una cosa y en la iglesia somos otra. Vivan a la altura de la vocación que fueron llamados. Seguimos leyendo. Aquí va a exhortarnos a la unidad. ¿Cómo se hace la unidad? ¿Vieron como cuando uno hace una torta?
pone los ingredientes de la torta. Acá están los ingredientes de la unidad. Dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, que es en el vínculo de la paz. Ingredientes para repasar. Primero, humildad. Nadie, hermano, que tiene orgullo puede hacer la obra de Dios, porque en algún momento lo van a herir. La persona que tiene orgullo, en algún momento lo hieren, en algún momento lo ofenden. Y no le digo nada a las personas que viven ofendidas, viven con orgullos heridos. ¿Por qué? Porque no aprendieron que la humildad es la base para poder vivir en la comunión. Segundo lugar, la mansedumbre, mansos. Yo tengo un carácter muy manso. Yo tengo un carácter muy manso, pero a veces lo pierdo. Entonces acá dice, hermano, para vivir la unidad no se puede vivir sin ser dominado por un Señor. Ahí te domina el Señor. Cuando vos querés contestar una mala palabra, cuando querés defenderte, cuando querés mostrarte, es allí cuando nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos tenemos que pedir perdón, porque eso es parte de la humildad. Todos nos equivocamos. Pero nadie está exento de decir, bueno, yo nunca me equivoqué. Porque si no, allí la humildad se rompe la unidad. Y si hay algo que en la iglesia no debemos romper, es la comunión. La idea es como cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado y le sacaron la túnica. Y le dijeron los que le iban a matar y lo iban a entregar, no la apartamos. No la apartamos. La idea de la comunión, hermanos, es no partir la comunión. Cuando hablamos mal de otra persona, cuando criticamos, cuando ofendemos con palabras, con gestos, con lo que sea, estamos rompiendo la unidad. Acá lo dice. Dice, soportándonos con paciencia. La paciencia, ¿no? Es la longanimidad, acá es la palabra. Macrotumia es la palabra. Longanimidad es tener paciencia por un tiempo soportando a un hermano que no lo puedo, eso no lo voy a hacer a la plataforma. Un hermano que usted dice, bueno, que es difícil el hermano. Vamos a orar más para que tengamos más paciencia con el hermano. Pero bueno, acá dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Hay 4 patas de la mesa. Una pata es la humildad, otra pata es la mansedumbre, otra pata es la paciencia y otra pata es el amor. ¿Está claro? ¿O no lo entendieron? ¿Se entendió? Bien, muy bien. Entonces esto es la exhortación. Hermanos, solícitos en guardar la unidad. Digan toda la fuerza para guardar la unidad. Porque la unidad no la hacemos nosotros. La unidad la hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso es que a veces nos falta unidad. Porque queremos hacerla nosotros. No tenemos capacidad para hacer la unidad, pero la unidad la hizo el Señor Jesucristo cuando dijo, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno. ¿Dónde está la origen de la unidad? La gloria que me diste. ¿Dónde está el origen de nuestra unidad? En la gloria de Dios. Esto es extraordinario, hermano, que el Señor nos exhorte a ser uno porque el origen de esa unidad no es humana. No es porque nuestras capacidades sean mejores, sino porque el origen es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Segundo punto. El segundo punto habla acerca de los elementos de la unidad. Aquí quiero que los aprendan de memoria. A ver, ¿quién lo sabe de memoria? 7 elementos de la unidad. Lo leemos. Dice, versículo 4, subráyelo en su Biblia.
téngalo abierto, póngalo en la heladera. Cuando usted vaya a abrir la heladera, vea los 7 elementos de la unidad. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Bueno. Primero, un cuerpo. Este cuerpo es el cuerpo místico de Cristo. Y cuidado con quien lo toque. Cuidado con quien lo quiere herir. Este cuerpo es el cuerpo que tiene la cabeza en el cielo. Pero este cuerpo es el que el Señor cuida como la niña de sus ojos. Así que cada hermano de acá sabe lo que vale. Cada uno de ustedes que está sentado en su silla, ¿sabe lo que vale usted? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso dice, quien quiera tocar la iglesia, toca a la niña de los ojos de Dios. Un cuerpo, hermano. Segundo, un espíritu, el Espíritu Santo que nos une esta noche. El Espíritu Santo que está hablando a nuestras vidas. El Espíritu Santo que dice, mire, hermano, necesitamos a usted, lo necesitamos. Usted es valioso porque es un templo del Espíritu Santo de Dios. Usted forma parte de ese cuerpo glorioso de Cristo, que un día va a venir a buscar. Qué maravilloso mensaje es este, para un país que no vemos la salida, para un país donde hay tantas oscuridades, donde hemos tenido un día difícil, donde hay lágrimas. Pero qué importante es que el Espíritu, como fuiste también llamados a una misma, tercera cosa, esperanza. Nos une un cuerpo, nos une un espíritu, nos une una esperanza, que es de nuestra vocación. La vocación a la cual fuimos llamados, ¿no? Cuarto, un Señor, una fe. La fe, allí se está hablando de todo este concepto de la Biblia, de todo este grupo de doctrinas que tenemos. Esa es la fe que nos une, el grupo de doctrinas que seguimos cada iglesia local. Por eso usted pertenece a una iglesia local. Hay muchas iglesias locales y cada uno puede ir a ella y sentirse cómodo en ella y sentir parte de ella. Pero cuando nosotros compartimos esta fe, estamos compartiendo esta doctrina que vamos enseñando. Nosotros somos, hermanos, dispensacionalistas, premilenialistas, ¿no es cierto? Nosotros somos hermanos que reúnen diferentes características y nos vamos conduciendo y vamos siguiendo esas características de fe, una fe. ¿Qué más tenemos? Un bautismo. Acá el bautismo se refiere al del Espíritu Santo que nos entró a todos a la iglesia, nos introdujo, nos bautizó para que estemos todos en la iglesia. Se me va la hora y yo no empecé el mensaje. Muy bien. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está claro? 7 elementos. Lo repetimos para que lo tenga en la cabeza. Un Padre, un Señor, para que sea fácil, un Padre, un Señor y un Espíritu. Un cuerpo, un Espíritu. Un cuerpo, ¿qué más era? Una fe, una esperanza. Están los 7. Entonces lo volvemos a decir. Primero, un Padre, un Señor, un Espíritu. Una fe, una esperanza. Un cuerpo, un bautismo. Están los 7 elementos de los cuales podemos hablar, compartir. Qué bueno que tengamos la misma fe, la misma esperanza. Qué bueno que tengamos el mismo Señor, el mismo Padre. ¿Cuántas cosas para hablar? Y no sacarle el cuero al predicador. No, no le saquen el cuero al predicador. Bueno, muy bien. Encima, bueno, sigamos. Si no, se nos desvía el mensaje. Bueno, está claro el mensaje. En primer lugar, nos exhorta a la unidad, hermano. Nadie puede vivir diciendo, como he escuchado yo muchas veces, y lo habrán escuchado ustedes, yo no voy a la iglesia, pero en mi casa oro, leo la Biblia, en mi casa estoy bien. Eso no es antibíblico.
es antibíblico, no existe. Porque la Biblia dice que el hermano que recibió a Cristo debe integrarse a este cuerpo. La exhortación es solícitos en guardar la unidad. Segundo punto, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuáles son los elementos que tenemos para unirnos? Miren los elementos que tenemos, ¿no? Un Padre, un Señor, un Espíritu, una fe, una esperanza. ¿Qué más era? Un bautismo y un cuerpo. Son los 7 elementos que el miércoles que viene los vamos a tomar. Bueno, vamos a ir con el mensaje. Ahora viene, sí, esa es la introducción al mensaje. Ahora viene el mensaje. Era lo del domingo. Bueno, entonces ahora viene cómo ejercitar esa unidad, ¿no? El apóstol Pablo de lo celestial nos baja a lo terrenal, ¿no? A la práctica. Es práctico esto, porque dice, bueno, ustedes estaban escuchando de que Dios nos vino a salvar, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que la iglesia es un misterio desde la eternidad, porque ¿cómo poder explicar que podemos estar juntos de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes edades, de diferentes actividades? ¿Cómo podemos estar juntos hablando lo mismo? Es un misterio, la iglesia es un misterio, que ha sido revelado en los últimos tiempos por amor a nosotros, y que los ángeles quieren ver eso. Hasta los ángeles se preocupan para ver cómo es eso de que alguien puede ser redimido y puede estar ocupando un lugar que antes no podíamos ocupar. Entonces, nos dice, nos da la exhortación, nos da los elementos, pero ahora viene el mensaje, que es el mensaje central de esta noche. ¿Cómo se ejercita la unidad? ¿Cómo yo pongo en práctica esa unidad? Yo quiero la unidad. ¿Quién no quiere la unidad? Pero tengo que poner yo en práctica la unidad. Entonces comienza a hablar estos versículos que vamos a leerlos en esta noche. Seguimos leyendo. Versículo número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice la Biblia, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ahí mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar, es decir, madurar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí entonces. Aquí vamos a encontrarnos en estos pasajes la enseñanza de cómo ejercitar la unidad. Vamos a encontrar en los pasajes cómo tenemos que hacer para encontrar la unidad. En primer lugar, quiero hablar acerca de este pasaje que es tan controversial y que la Iglesia popular lo tomó para pensar de que hay un lugar intermedio donde las almas se pueden salvar, porque Cristo bajó a lo más profundo de la tierra para ir a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿qué entendió? Se entendió de que Cristo había bajado al infierno después de haber crucificado y después subió, gracias a Dios, muchas gracias, y después subió, ¿para qué? Para que dar libertad a todos los cautivos, y por eso se entendió por este pasaje, como el pasaje de 1 Pedro, que el Señor descendió al infierno para predicar, porque dice, bajó a las partes más bajas, ¿no? Entonces, cuando uno lee la Biblia y necesita tener un encuentro así, medio difícil con el relato, porque el relato te pone contra toda la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y esta es la oportunidad, cuando vive, de ser salvo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió, no fue al infierno, porque Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, no fue al infierno. Entonces, ¿cómo yo entiendo esta porción?
Entiendo que el Señor Jesucristo, a las partes más bajas de este mundo, es cuando habla acerca del pecado de la gente perdida completamente. Y Él bajó para buscar a aquellos que estaban perdidos completamente en el pecado. Descendió a las partes más profundas de esta tierra. La parte más profunda de esta tierra es el pecado y la destrucción que hace. Cómo rompe las vidas, cómo destruye las personas, cómo destruye el pecado de las personas. Y a esos lugares el Señor bajó, ¿para qué? Para levantarlos y llevarlos arriba. Ese es el sentido de la palabra. Porque cuando la Biblia dice que la persona que no cree está condenada y va al infierno, no cambia la Biblia por decir que el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas, sino que está diciendo que Él descendió hasta lo más profundo del pecado. Por eso alguno que se sienta el más pecador y que sienta que dice no puedo perdonar mi pecado, por más que diga yo no puedo ser perdonado, Cristo bajó a ese lugar para levantarlo y subió a lo alto para repartir su victoria a los que habían sido salvados. Abajo la condenación, arriba la salvación y en el cielo la glorificación. Pero Cristo enseñó a través de esto que Él bajó para buscar el pecador más tremendo, más lejano a Dios, al corazón, para levantarlo por sobre todo y llevarlo al cielo. Por eso la Biblia enseña claramente que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo es el Señor. Entonces dice, llevó cautiva la cautividad y después dio dones a los hombres. Entonces llega el momento de hablar de los dones, hermanos, de hablar de que la unidad se ejercita con los dones espirituales y que en esta noche podamos nosotros, cada uno de los que estamos acá, decir qué está haciendo con su don. Decir si realmente está practicando la unidad con el don. Porque a veces estamos muchos años en la iglesia. Muchas personas no saben qué don tienen. Mucha gente dice, yo no sé qué don tengo. Yo no sé qué voy a decirle al Señor cuando venga y me pregunte por mis talentos. Cuando me pregunte el Señor qué he hecho con lo que Él me dio. No, muchas personas dicen, yo no sé qué voy a hacer cuando yo pueda decirle al Señor qué he hecho con lo que me dio, las capacidades. Esta noche yo quiero hablar acerca de que todos los creyentes tenemos por lo menos un don. Y aún a veces tenemos más dones. Había uno que tenía todos los dones. Bravo el tipo. Pero bueno, ¿cómo hacemos para estudiar este tema y decirle, bueno, entonces dice, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, dio Dios los dones. El Señor vino a la parte más profunda para levantarse a lo más alto y en ese concepto nos dejó los dones. Entonces esta noche, qué importante sería venir a la cruz del Calvario y decirle, Señor, necesitamos ejercer la unidad. Necesito ejercer la unidad. Porque una iglesia no se construye cuando uno solo quiere hacer. La iglesia se construye cuando todo el cuerpo está unido y está trabajando. Los dones son para el servicio. Los dones son como cuando usted va al médico, tiene un especialista. Bueno, hay especialistas en la iglesia porque Dios repartió dones a los hombres y a las mujeres, ¿no? Porque dice acá la Biblia, la palabra de Dios, vamos a ver estos dones rápido porque ya se terminó mi hora. Estos dones, por lo menos estos dones que están acá, vamos a ver. Él mismo, versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación. Siempre los dones son para edificar. Nunca es para que lo aplaudan. Nunca para decirle, mira qué bien que lo dijo, o qué bien que lo hizo, o qué bien que cantó, o qué bien que tocó. No, los dones son para edificar a la iglesia. Ahora, hay dones que sirvieron
por qué en tu iglesia, te van a preguntar, por qué en tu iglesia no hablan de lengua? ¿Por qué en la iglesia no hacen sanidades? ¿Qué preguntan, no? ¿Por qué en tu iglesia no sacan demonios? Bueno, dejémoslo ahí. Pero, ¿qué vas a contestar vos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hubo dones, quiero que lo escuchen bien, hubo dones para la fundación de la iglesia. Cuando no estaba la Biblia completa y cuando no estaba el Espíritu Santo dentro del corazón, la gente quería ver señales que autentificaran que eran apóstoles y profetas. Son esos dones que dio Dios para edificar la iglesia, justamente apóstoles y profetas. El apóstol tenía la capacidad de señales, prodigios, milagros y lengua. Ese es el don de apóstol. Entonces iba el apóstol y mostraba el poder de Dios a través de estos dones espirituales. ¿Comprenden? O iba el profeta y hablaba palabra de Dios y había alguien que interpretaba la profecía. ¿Me comprende eso? Fueron dones que necesitó la fundación de la iglesia. Pero dice la Biblia, cuando vino lo perfecto, es decir, cuando hubo un tiempo que la iglesia maduró, ¿cuándo maduró la iglesia? Cuando recibió todo este canon. Esto es lo que tenemos que seguir. Y cuando el Espíritu Santo vino al corazón. Ya no necesitamos prodigios, señales, milagros, lenguas. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos revelado acá y lo tenemos acá. Ahora el Espíritu Santo nos interpreta la palabra de Dios para aceptarla, para que nos edifiquemos y para que prediquemos. Entonces dice acá, el Señor llegó a lo más bajo del pecado y subió a lo más alto. ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo? Para dejar dones a los hombres. Fíjese lo importante que estamos hablando, hermano. Estamos hablando de que la iglesia no va a edificarse si no los dones no se motivan, no se ejercitan. Y se ejercitan cuando el Espíritu Santo provoca el avivamiento. Cuando el Espíritu Santo nos mueve a decir verdaderamente, no sirvo, no tengo nada, pero Dios me ha llenado. Entonces volvemos al capítulo. Dice, algunos entonces, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles. El apóstol y el profeta hoy son dones que sirvieron para la fundación. ¿Por qué? Porque el apóstol tenía todas estas capacidades extraordinarias para mostrar de que realmente tenían autoridad apostólica. Y el profeta era un don que tenían para poder comunicar las verdades de Dios. Cuando esos dones fundacionales dejaron de operar, entonces ya está toda la Biblia. Por eso hay que saber la Biblia, hay que conocer la Biblia, hay que estudiar la Biblia de rodillas. Cuando salgan lágrimas, decir, Señor, que yo pueda estudiar la Biblia hasta que me salgan lágrimas. ¿Cuántas veces ha estudiado usted la Biblia y se ha arrodillado y ya saqueado lágrimas? Necesitamos eso, hermano, porque esa es la revelación realmente de Dios. Y dice entonces, esos dones, bueno, no están operando, pero seguimos avanzando y dice, él ha dejado profetas, ha dejado apóstoles, pero ha dejado evangelistas, ha dejado pastores, ha dejado maestros que tienen el don. Qué maravilloso, ¿no? Poder decir esta noche, Señor, quiero ejercitar la unidad. ¿Cómo se ejercita la unidad en una iglesia? Cuando cada uno de los miembros desarrolla su don espiritual. Primero descubrirlo. Esta noche decirle, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Porque Cristo tiene todos los dones, hermano. Segundo, ¿cómo desarrollarlos? Se desarrollan, el movimiento se muestra, como decía Carlitos Balá, andando. Así se muestra el movimiento.
desarrollándolos. Pero también tiene algunas dificultades los dones. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que uno lo quiere hacer en la carne. Hay veces que uno lo quiere hacer en ignorancia. Hay veces que uno lo quiere hacer en el orgullo. No sirve. Si no hay humildad, mansedumbre, paciencia y amor.